Buenas tardes, docente y compañeros. A continuación voy a exponer y a socializar los criterios para una planeación educativa en el marco del desarrollo del curso Planeación Docente de la Maestría en Educación de la Universidad Montreal. Las temáticas que vamos a ver en esta presentación son: primero, conceptos sobre planeación; segundo, concepto de planeación educativa; tercero, criterios de planeación; y por último encontrarán la bibliografía. Empecemos entonces este tema con la frase del administrador chileno Carlos Matos, que dice: si planificar es sinónimo de conducir conscientemente, entonces no existe alternativa a la planificación. O planificamos o somos esclavos de la circunstancia. Empecemos entonces con algunos conceptos alrededor del término de planeación. Empezamos con este concepto del señor Russell Knox, que nos dice que la planeación es algo que se lleva a cabo antes de efectuar una acción y que es un proceso que nos puede dirigir hacia uno o más futuros deseados, que no es muy probable que ocurra a menos de que nosotros hagamos algo al respecto. Por otro lado, Agustín Morello nos dice que esa planificación es prefijar algunos objetivos y medidas de forma sucesiva para la consecución de los mismos, y que es una tarea de estructuración de la acción a cargo de expertos llamados planificadores. Por otro lado, Jorge Sánchez Buitrago nos dice que la planeación es una apuesta racional por el futuro. Nos dice también que es una actividad o es una posibilidad humana que tenemos de controlar, comprender y transformar la realidad. Y por último, la definición de Fernández Arenas, que nos dice que esa planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del cual se define un problema y que se basa en experiencias pasadas para poder planear y establecer planes y programas. Con estas definiciones logramos comprender que la planeación es un compromiso y es una labor de toda la organización. Por eso, la planeación está presente en cada uno de los niveles de toda organización. Entonces, ¿para qué planeamos? Planeamos porque es la primera función administrativa para lograr un desempeño eficaz de la organización y un clima adecuado. Además, gracias a la planificación logramos hacer un uso racional de los recursos existentes y potenciales, solucionar problemas, lograr la consecución de los objetivos planteados, afrontar los cambios que se pueden presentar en la organización y de esta manera disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones. Aquí traemos una analogía sobre qué es la administración. La administración sí es un edificio, la planeación sería la base de ese edificio, cuyas columnas son la organización, ejecución y el control. Algunos principios básicos de la planeación son la previsibilidad, la flexibilidad y la unidad. En la primera tenemos certeza, incertidumbre y probabilidad. ¿Por qué aparece flexibilidad? Recordemos que en ese proceso de planeación se pueden presentar algunos cambios. Por eso, a pesar de que nos establezcamos algunas metas y algunos objetivos, esa planeación debe permitir esa flexibilidad para que responda a los cambios del entorno. Ahora revisemos un concepto sobre la planeación educativa. De esta manera, la planeación educativa hace referencia o se encarga de especificar los fines, objetivos y metas de la educación, y es un proceso en el que se van a determinar los recursos y las estrategias más apropiadas para lograr los objetivos. De esta manera podemos decir que la planeación educativa es un proceso continuo, sistémico y cíclico, donde participan docentes, directivos y administrativos, por supuesto los estudiantes y padres de familia,
y en general toda la comunidad educativa teniendo en cuenta el contexto local, nacional e internacional. A continuación, veamos cuáles son esos criterios de planeación educativa. Empecemos hablando de cuáles son esos componentes de la planeación. Tenemos primero entonces unos fundamentos que justifican la selección de los contenidos, de los objetivos y dan sentido a las acciones. Por ejemplo, lo que es la misión, visión y valores institucionales. Además, aquí en los fundamentos, en el caso de la planeación educativa, tenemos que tener en cuenta la normativa que nos da el Ministerio de Educación Nacional. Por otro lado, tenemos el componente de los contenidos que hace referencia al conjunto de saberes de orden disciplinar y aquí hacemos referencia a los estándares, a los derechos básicos de aprendizaje, las matrices de referencia y demás documentos con respecto a los contenidos. Por otro lado tenemos los objetivos, los cuales son aspiraciones concretas y puntuales y deben estar plasmados en el PEI. Otro componente es la metodología y se refiere a ese momento de la elección del cómo voy a enseñar. Esto debe estar conectado y establecido por medio del modelo pedagógico institucional y de las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se han establecido para tal fin. Luego tenemos otro componente que son los materiales y en este punto hace referencia a la elección de los recursos didácticos que yo necesito para llevar a cabo las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ejemplos, los libros de textos, computadores, entre otros recursos. Por último, pero no menos importante, tenemos la evaluación, la que hace referencia a un proceso y a una herramienta que nos va a generar una información muy importante. Esta evaluación debe ser formativa. ¿Por qué? Porque de esta manera estoy trabajando en la cultura del mejoramiento continuo porque estamos haciendo uso pedagógico de los resultados de esa evaluación y un seguimiento a los procesos. Hay diversos tipos de planeación. Tenemos la estratégica, la curricular, que podemos revisar entonces la ley 115 en el artículo 76 donde nos define qué es currículo, la pedagógica, en este caso tenemos 3 con respecto al tiempo, anual, unidad didáctica y a la clase y por último la planeación operacional. En esa planeación podemos identificar 5 etapas. Veamos algunas especificaciones de cada una de estas etapas. La primera etapa y la segunda, que hacen referencia al diagnóstico y pronóstico, podemos utilizar una FODA que hace referencia a oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades. Esta FODA es una herramienta estratégica que nos va a permitir hacer un diagnóstico claro para poder hacer una toma de decisiones y de esta manera entrar al pronóstico donde vamos a tener una comprensión integral de la realidad. Recordemos que esas debilidades y oportunidades hacen referencia al análisis interno y las fortalezas y amenazas hacen referencia a un análisis externo. Si hablamos de una planeación educativa para el aula, debemos recordar que como docentes debemos desarrollar un diagnóstico pedagógico. Es decir, debemos tener en cuenta las particularidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Hay diversas clasificaciones, aquí estamos viendo una: visual, auditivo y kinestésico. Además de estos estilos, debemos tener en cuenta las motivaciones e intereses de nuestros estudiantes, porque recordemos que la motivación es la gasolina del cerebro. A su vez, también debemos hacer un análisis sobre los conocimientos que tienen estos estudiantes en otras disciplinas, sus fortalezas, capacidades y además es muy importante conocer el entorno familiar y social. La etapa 3 de este proceso de planeación es el análisis de alternativas. Este análisis de alternativas hace referencia al estudio de todas las posibilidades que tengo para realizar esta planeación
que lo puedo desarrollar esta etapa en 4 pasos. La primera es identificar unas alternativas que van a ser evaluadas con preguntas como las que tenemos en estos ejemplos. ¿Esta alternativa impacta sobre el medio analizado? ¿Aporta de alguna forma al objetivo central? ¿Nos llevaría al cumplimiento de uno o más fines del árbol de objetivos? Esto es lo primero que debemos evaluar cuando estamos identificando las alternativas. Posterior a ello vamos a diseñar o a establecer unos criterios para esas estrategias y eso dependerá de la naturaleza del proyecto. En este caso, como estamos hablando de planeación educativa, podríamos establecer criterios que tengan que ver con el contexto institucional y con los recursos que cuentan en el momento. Luego de ello vamos a establecer filtros para poder delimitar cuáles son las estrategias más adecuadas debido a las limitaciones que se puedan presentar. Aunque sabemos que la planeación educativa debe ser visionaria hacia el futuro, tenemos que ser realistas y planear desde lo que tenemos. El último paso es establecer las estrategias óptimas, es decir, voy a elegir con respecto a los 3 pasos anteriores cuáles son las que son viables y factibles. La siguiente etapa es la programación. Aquí tenemos que recordar que nosotros tenemos un currículo académico estandarizado, pero como docentes podemos darle vida a ese currículo incluyendo aspectos de la vida cotidiana de los estudiantes desde el pluralismo, la flexibilidad y la multiculturalidad, porque sabemos que todos somos un mundo diferente, aunque tengamos semejanzas. A su vez, en esta programación podemos recordar este triángulo de Dale que nos habla sobre el proceso con el que una persona aprende, para que tengamos en cuenta que en nuestra planeación y en nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje debemos basarnos también en actividades que permitan participar de una forma activa al estudiante y no solamente quedarnos en las actividades que son llamadas por él como forma pasiva, como lo pueden ver en esta gráfica. Y esto se puede aplicar en cualquier nivel. De esta manera y teniendo en cuenta que lo solicitado es hablar sobre esos criterios de planeación para estudiantes con una diversidad funcional, debemos traer a colación el diseño universal de aprendizaje, que hace referencia a un modelo flexible y modificable que potencia las habilidades de cada estudiante, entendiendo que todos aprenden a un ritmo diferente de una forma diferente. Entonces, de esta manera podemos adecuar nuestras actividades en el aula para potenciar las habilidades de cada uno de nuestros estudiantes, entendiendo que tenemos una diversidad que puede ser individual, de género, contextual, cultural o étnica. En ese diseño universal de aprendizaje podemos hablar sobre 2 cosas muy importantes. Las últimas investigaciones en cuanto a las redes neuronales de aprendizaje señalan que hay 3 redes que se presentan en el proceso de aprendizaje. La primera es la afectiva, que hace referencia a las emociones y la motivación. Por eso es importante en ese diagnóstico pedagógico que nosotros realizamos para caracterizar el grupo, saber cuáles son los intereses de nuestros estudiantes. La segunda red es la red de conocimiento y hace referencia a esos canales sensoriales o a ese estilo de aprendizaje que cada estudiante tiene para aprender y para asimilar lo que está en su entorno, es decir, responde al cómo se aprende. Y luego tenemos la red estratégica que hace referencia a qué se aprende y cómo se aprende. Y tenemos ejemplos como la resolución de problemas o la lectura de textos. Otro aspecto importante en este diseño universal de aprendizaje son esos principios que debemos tener claros para realizar nuestra organización pedagógica. El primero es múltiples formas de participación, que en la práctica implica que como docentes permitamos a los estudiantes seleccionar las diferentes formas o seleccionar la forma que a ese estudiante le
le interese más para participar en la vida académica. Además de eso, en esas formas de participación podemos incluir aspectos que sean relevantes con la información que tenemos del contexto del estudiante. La segunda es múltiples formas de representación de la información, y aquí de nuevo en la práctica lo podemos evidenciar con los estilos de aprendizaje. Significa que en nuestra organización pedagógica debemos incluir actividades no solamente para los que aprenden de forma visual, sino también auditiva y kinestésica para poder potenciar cada estudiante. Y por último, tenemos múltiples formas de expresión. Esto en la práctica lo vamos a poder llevar a cabo si planeamos una evaluación flexible y formativa que responda al estilo de aprendizaje y al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Pero ¿qué pasa cuando ese diseño universal de aprendizaje no es suficiente para nuestros estudiantes? Aquí entonces debemos hablar ya sobre un plan individual de ajustes razonables que lo conocemos como PIAR. Este PIAR tiene algunas especificaciones y, como hace referencia también a un plan, deberá empezar también con un diagnóstico del contexto del estudiante. Aquí esto ya es un plan individual que debe contar con una valoración pedagógica y un acceso a la información y la comunicación. De esta manera, al ser individual, se van a plantear algunos objetivos y metas de aprendizaje para el año escolar de este estudiante que lo requiera, y posterior a ello se van a realizar algunos ajustes tanto curriculares, metodológicos y evaluativos que permitan al estudiante desarrollarse y aprender con respecto a su condición. No olvidemos que en esta programación debemos siempre estar pensando en la innovación educativa, hacer uso de los recursos tecnológicos y de todas las herramientas digitales para el aprendizaje que tenemos hoy en día. Recordemos entonces que esta planeación lo que hace es basarse en el pasado, en las experiencias previas, ¿sí? Se planea desde el presente con respecto a lo que ya se ha vivido, pero siempre pensando en un futuro. Por último, tenemos la etapa de ejecución y control, que es muy esencial al igual que las anteriores. Si planeo algo, debo hacerlo, luego voy a revisar y con respecto a esa revisión debo actuar para ajustar o replantear lo que necesite para que ese plan siga su camino en la consecución de los objetivos que se hayan planteado. De esta manera, entonces, en este punto es necesario recordar que es una evaluación y un seguimiento. Podemos encontrar una evaluación institucional, una evaluación en el aula, podemos encontrar diferentes tipos de evaluaciones y también podemos hablar de la evaluación de los docentes. En esa evaluación institucional traemos entonces a colación los planes de mejoramiento que podemos guiarnos con la guía 34 y las demás indicaciones del ministerio. Recordemos que más que ser una evaluación sumativa, lo que se quiere es que con los planes de mejoramiento se revise cuáles son las fallas que tiene esa planeación en esa institución y cómo puede mejorar la calidad de su educación. En el aula, recordemos que tenemos el sistema institucional de evaluación y promoción estudiantil y que la idea es que esa evaluación no solo sea sumativa, sino formativa. Es decir, que hagamos un uso pedagógico de los resultados. ¿De qué resultados? Tanto de las evaluaciones internas como las externas. Y también tenemos la evaluación de los docentes, que está estipulada para los docentes nombrados bajo el decreto 1278. Sin embargo, esta evaluación también debería aplicarse en general a todos los docentes como una manera de revisión y de seguimiento hacia lo que ellos están liderando en el aula. ¿Qué otros aspectos podemos recordar de la evaluación? La evaluación es un juicio de valor que garantiza una información copiosa y pertinente. ¿Para qué nos puede servir? Para hacer un seguimiento de los aprendizajes
con el fin de mejorar los procesos de enseñanza. ¿Qué se evalúa? Se evalúan aprendizajes y se evalúan competencias. ¿Bajo qué fundamentos? Bajo los pilares del conocimiento, que son saber, saber hacer, ser y saber convivir. ¿Cuándo se evalúa? Entonces tenemos diferentes tipos de evaluación respondiendo a esta pregunta del cuándo. Al principio, como ya se explicó en todo proceso de planeación, hay una evaluación diagnóstica que tiene como objetivo conocer esos saberes previos y el nivel de conceptualización. Tenemos también la evaluación sumativa que se hace al final para comprobar algún aprendizaje. Y tenemos la procesual que hace referencia a la evaluación formativa, que para el estudiante le va a generar una comprensión de su proceso para que él identifique en qué puede mejorar, y para el docente le va a dar información que le permitirá reflexionar y adecuar sus prácticas, sus estrategias de enseñanza para lograr mejores resultados. ¿Cómo se evalúa? Tenemos diferentes técnicas e instrumentos, y aquí debemos ser de lo que hablábamos en el diseño universal de aprendizaje. Debemos ser flexibles, no solamente centrarnos en instrumentos como cuadernos o como exámenes. Tenemos diversas técnicas y diversos instrumentos, y estas técnicas deben concordar con la manera en la que el estudiante le interesa ser evaluado. ¿Y cómo le interesa ser evaluado? De la manera como el estudiante aprenda. Por último, tenemos quiénes evalúan. Tenemos diferentes tipos de evaluación: la que hacen los mismos estudiantes, autoevaluación; la que hacemos los docentes, heteroevaluación entre estudiantes; y la metaevaluación. Esta metaevaluación es evaluar la evaluación, que generalmente la hace alguien exterior, pero nosotros los docentes la podemos hacer en esa autoevaluación institucional. Y es muy importante esta, o por lo menos en las evaluaciones que hacemos en reunión de área, porque ya que la evaluación es un instrumento que me va a generar información pertinente, yo debo revisar si la estoy haciendo de forma correcta. Muchas gracias. Aquí encontrarán las diferentes fuentes bibliográficas que fueron base para la información que se expuso. Gracias por su atención.